Bueno, les doy la bienvenida a esta sesión. Esta es una sesión abierta titulada Del feedback a la fidelización, el poder de la voz del cliente en hoteles y alojamientos turísticos. El día de hoy nos acompaña Marcos Lovera. Marcos es co-founder en Mangata Customer Development. Es uno de los conferencistas con mayor crecimiento en América Latina. Su especialidad tiene que ver con las ventas, la innovación, la experiencia del cliente o Customer Experience. Se desarrolla como consultor en estrategia y gestión de empresas, especializado en el manejo del mundo PYME, de la pequeña y la mediana empresa. Además, es director académico de la UN Embajadores del Cambio. Además, Marcos es profesor en diversas cátedras para escuelas de negocio en Buenos Aires, Madrid y Guatemala. Es profesor también de asuntos digitales en varios de nuestros programas y se formó como licenciado en marketing y tiene un máster en administración de empresas. Marcos, para nosotros es un placer tenerte nuevamente en este foro. Pues te doy la bienvenida, te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Y nada, yo me quedo acá, te cedo la palabra, me quedo acá de back office, lo que necesites, aquí estoy a la orden. Gracias, David. Muchísimas gracias por esta presentación y nuevamente por la invitación. Es un placer, David, siempre que me convoques y estar presente en esta academia que charlábamos recién en el detrás de escena, que no para de crecer, ¿no? Y lo notamos cada vez con la cantidad de alumnos, de programas que se van abriendo. Así que es un honor que este año y ojalá que sigamos al pie del cañón. Muchísimas gracias por esa presentación. Yo siempre digo, cuando me dice Marco presentante, bueno, digo que mi misión es compartir ideas, ¿no? Transformar este mundo empresarial para agregar valor, simplificar procesos y generar sobre todo cambios en la experiencia del cliente. Me encanta ayudar a las empresas a generar innovación centrada en las personas, me encanta diseñar servicios, experiencias y bueno, seguramente vamos a tratar de llevar adelante este webinar y conceder a cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, arrancamos como todo buen hotel y buen hospedaje que tiene que hacer un check-in, ¿sí? Y les propongo lo siguiente, que estén ahí activos a este chat y que me digan ustedes, pero no como dueños, como gerente, como colaboradores de su hotel, sino más bien como turistas, ¿sí? Modo turista, ¿qué los motiva a ustedes a elegir un hotel en particular cuando planifican un viaje? ¿Sí? ¿Qué les gusta? ¿Qué cuestiones tienen en cuenta? Como por ejemplo, alguno me puede decir la ubicación, los voy leyendo por el chat, algún otro me puede decir la reseña. Bueno, claro, el precio puede ser un factor. Vamos a ver qué me dicen por el chat. Los invito ahí, check-in al éxito. ¿Qué los motiva a elegir a un hotel en particular sobre otro al momento de planificar su viaje? Raquel, bienvenida, muchas gracias. Dice el paisaje que ofrece. Bueno, miren, Raquel es de las imágenes, de los videos. Muy bien. Leo dice el estado de las instalaciones. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Johnny cayó en el precio, al igual que Cristian. Amenidades también, dice Johnny. Pau dice el desayuno. Muy bien, Pau, me gusta también ese detalle. Calidad de servicio, dice Mari, así que debe ser una que está leyendo mucho el feedback, los reviews, seguramente de esos hoteles. Laura dice, yo lo escojo porque se vea limpio, seguro y bien decorado. Miren ustedes qué de variedad de opciones que tenemos en un universo de casi 40 personas, ¿eh? Su atención, su ubicación, dice Fer. Diana, muchas gracias por el comentario, historias y ubicación. Wow, Juan, qué gran tema, las historias, me encanta. Gloria dice seguridad de la zona, precio, el sentirse en familia, los servicios. Gracias, Octavio. Bueno, ¿vieron qué cantidad de cuestiones diferentes, variables que vamos teniendo en cuenta? Y apenas somos 40 personas y seguramente nuestro rango etario está muy cerca. Miren lo que dice el slide. Algunos datos como para empezar a calentar recién este webinar, ¿eh? En cifras generales dice los viajeros internacionales alcanzaron el 80% de los niveles anteriores a la pandemia en el primer trimestre
2023. Se estima que en los 3 primeros meses, 235 millones de turistas hicieron viajes internacionales, más que el doble de lo que fue el 2022. Y un dato más, agrega la Organización Mundial de Turismo. El turismo no ha dejado de hacer gala en su resiliencia. Según los datos resiliados, se restablecieron 2/3 de la cifra prepandemia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la pandemia nos demostró que podemos sumarnos a la hiperconexión para trabajar sin necesidad de estar sentados en nuestra oficina. Por ejemplo, por eso muchos deciden comenzar a viajar para vivir experiencias casi sin importar la época del año. Uno. Pero además dice que el turismo a nivel global tiene grandes proyecciones para lo que es 2024/2025. Y según la Organización Mundial del Turismo, la reactivación de la industria avanza a un ritmo acelerado. Se espera que los planes, inclusive de recuperación, se consoliden a partir inclusive de este fin y próximo 2025. ¿Esto qué significa, chicos y chicas? Hoy, más que nunca, todos aquellos que pertenezcan a la industria del turismo deben empezar a desarrollar las estrategias que les va a brindar la oportunidad de promocionar adecuadamente su producto, su servicio, aunque la industria claramente se ha ido transformando, ¿no? Y también lo han hecho inclusive las tendencias, las estrategias de marketing del turismo. Los viajeros modernos que encontramos hoy son más sofisticados, mucho más exigentes, ¿no? Utilizan Internet para investigar destinos, comparar tarifas, leer reseñas, todo lo que ustedes decían recién en este chat. La tecnología claramente ha empoderado a los consumidores y los hoteles, ustedes, deben adaptarse para poder satisfacer tus expectativas. El otro día leí un artículo que decía que como individuos estamos expuestos constantemente a miles de imágenes que invaden nuestro espacio, justamente donde nos encontramos, y con mensajes visuales que hacen de nuestro entorno un medio saturado en cuanto a, fíjense, en fotografía, logos, copies, ¿no? Claramente hay un estudio que demostró y realizó una investigación de mercado donde una persona es impactada en promedio 5.000 veces diarias por diferentes anuncios publicitarios, de los cuales tan solo podemos recordar el 12% al final del día de todas esas campañas. ¿Sí? Claramente, las campañas que hoy estamos viendo en la vía pública, por ejemplo, hacen que sean poco recordadas y la mayoría de los avisos pasen casi desapercibidas. El mundo cambió, hoy ya no nos conectamos, vivimos conectados, hay un nuevo usuario y eso tiene como desenlace un nuevo desafío. Todo está cambiando muy rápido. Está cambiando y evolucionando tan rápido que, por ejemplo, lo estamos viendo hoy en el mundo del streaming, ¿no? En la audiencia principalmente que lo consumen. De hecho, ustedes no sé si sabían, una de las materias que también doy aquí, que hablamos de marketing digital, cuento siempre que nuestra capacidad de atención en cuanto a los contenidos hoy están tan solo 3 segundos. Y tenemos como espacio los marketineros para decir 15 palabras en esos pequeños 3 segundos. Nuevos medios, streaming, creadores de contenido, ChatGPT, inteligencia artificial. El mundo del marketing también está en permanente transformación. Cuando decimos muchas veces estamos virando cada vez más rápido del egocentrics al user-centrics. Y es porque la estrategia está cada vez más enfocada en los usuarios. Ellos buscan propuestas más personalizadas. Toma nota. Las marcas deben crear experiencias más accesibles, más atractivas, más innovadoras. Mientras estamos acá en estos 60 minutos, 571 sitios web se están dando de alta. Más de 800.000 marcas lo están haciendo al final del día. Cada uno de ellos puede llegar a ser un competidor tuyo. Vivimos en una era exponencial. ¿Y qué quiere decir era exponencial? Que avanza a un rápido ritmo, ritmo vertiginoso. Situación actual, decíamos recién, personas cada vez más tiempo conectadas a las redes. Y eso hizo que nuestra forma de consumir cambiara, ¿no? Un profesor me dijo una vez, en modo yo alumno, si queríamos conocer la fórmula del éxito en los negocios. Bueno, obviamente le dijimos, imaginen, habíamos pagado un buen dinero para estar en ese posgrado, y el profe dice, es mucho más fácil de lo que ustedes piensan. Y sobre todo, compone dos componentes, dos variables. Pero claro, nos dice, son sencillas, y acá hablamos de la expectativa y la realidad. Pero claro, hay expectativas objetivas y subjetivas, por supuesto. Y claro, las expectativas muchas veces se alimentan de los comentarios de los demás,
De hecho, en el chat ustedes decían esto de estar leyendo todo el tiempo review. Pero luego viene la realidad. ¿Y dónde se genera el verdadero valor, no? Cuando la realidad finalmente supera la expectativa. Hay que comenzar a tener en cuenta claramente este diagnóstico. Y existe un truco para poder reflexionar, ¿no? Para saber si estamos cumpliendo con esta fórmula. Y lo primero que tenés que preguntarte es si conoces la expectativa de tu huésped. Uno, o sea, los famosos seteo. Hay que preguntarle al cliente, básicamente, qué espera de vos. Y segundo, estás midiendo si realmente supera la expectativa. Y cuando digo midiendo, por ejemplo, utilizando un programa de voz de cliente. Claro, miren, los clientes que nos odian nos cuestan dinero. Reclamos, llamadas, publicaciones negativas, descuento, por supuesto. Claramente eso nos cuesta dinero. Y una experiencia mal diseñada también lo es. Y cuando no agregamos un valor diferencial al producto o al servicio y solo competimos por precio, sucede esto. Claro, entramos en una espiral todo el tiempo de comenzar a bajar precios, a perder márgenes de ganancia y de ahí, chicos, a la pérdida hay un solo paso. Yo lo defino así. Hay una nueva era y se llama la de la instantaneidad y la de la hiperpersonalización. Para el año 2025, leí hace poco, más del 70% de la población mundial habrá nacido a partir de 1980. Es decir, ustedes van a tener un público, millennials, generación Z y generación alfa. Y si agregamos al cambio generacional el efecto como la pandemia o los avances de la inteligencia artificial, vamos a obtener un resultado de un mundo muy distinto al de que hoy conocemos. Y a medida que avanzamos, somos más conscientes del impacto ambiental, sobre todo esta generación, ¿no? Claramente. La sostenibilidad, inclusive, para esta generación se ha convertido en una prioridad. Y no solo para las personas, sino también para las empresas. Hay un estudio que demostró reciente y que reveló que más del 80% de los consumidores siente que es importante que las empresas hagan un esfuerzo explícito para minimizar el impacto ambiental. Integrar sostenibilidad en tu programa, ¿sí? Sobre todo de experiencia de cliente, va mucho más allá de las políticas internas. Y se trata de cómo esas políticas se comienzan a comunicar y cómo se comienzan a experimentar a través de cada punto de contacto de tu huésped con tu hotel. Hay en el mundo cerca de 600 millones de personas mayores a 60 años. Para el 2025 se espera que ese total se duplique y para el 2050 se proyecta que esa población alcance los 2 billones de personas, es decir, el 21% de la población total mundial. ¿Cómo te estás preparando vos, hotel, hospedaje, para esta generación que va a requerir de tus servicios? Acá comienzan a interactuar variables como diversidad, como inclusión, y eso termina en empatía. Claro, ¿está claro? Y miren este ejemplo que les traigo. Mientras en los supermercados del mundo, por ejemplo, tenemos cada vez cajas de autoatención o casi que se ve mal demorarse, un supermercado en Países Bajos apostó por cajas lentas para personas mayores. Claro, realizó un estudio y sucedió que esto pasó particularmente en Ámsterdam, en Países Bajos, entendió que gran parte de su población, de hecho 1,3 millones de personas, eran mayores de 75 años, de los cuales más de la mitad reconocía que se encontraba sola. Jumbo entendió todo. Entendió que los clientes no somos todos iguales. Y es por eso que creó cajas parlanchinas o cajas habladoras. Entrenó a su personal para darle tiempo, un pilar fundamental en la soledad de las personas mayores. ¿Cómo te estás preparando vos? Te repito, con la estadística que te acabo de mencionar, para tu hotel en el corto mediano plazo. Para estas personas que también van a ser consumidores. Las marcas deben posicionarse en el corazón de los consumidores. Y para eso hay un concepto que se llama Love Mark. No sé si lo conocen, pero su principio básico dice que las grandes marcas son las que crean grandes relaciones con este consumidor y que va mucho más allá de tu producto o de tu servicio. Bueno, Marcos,
casi 41 personas me estarán diciendo, ok, el panorama que nos planteas está claro, más o menos entiendo cómo va a estar el mercado en el corto o mediano plazo, ahora ¿qué hacemos? ¿Sí? Y tal vez para alguno debe ser abrumador inclusive, ¿no? Bueno, miren, nosotros en la consultora trabajamos bajo 5 pilares, que muchos de ellos en los programas de asuntos digitales los vamos recorriendo. Y uno de estos 5 pilares, para enamorar a tu cliente, tiene que ver con los puntos de contacto, o sea, optimizar los puntos de contacto de tu Journey Maps. O sea, las relaciones, entendemos, que se construyen en cada interacción. Claro, porque existe una empresa, existe un hotel, existe un alojamiento y existe un huésped. Los empleados, la llamada, las redes sociales, el packaging, cada uno de esos puntos de contacto los tenés que controlar, los tenés que gestionar. Hay que ser consciente de cada touch point. Y mucho de eso tiene que ver con este journey donde en experiencia del cliente lo trabajamos y lo trazamos, porque con la relación que vos tenés con tu huésped, no solo tenés que tener en contacto el durante, sino el antes y sobre todo el postventa, el después. Se me olvidan mucho, ¿no? Miren la cantidad de interacciones que un huésped puede tener con tu marca. Es impresionante cómo estás trabajando cada una de ellas. Pero, ¿por qué es tan importante entonces tener diseñado los touch points, Marcos? Bueno, porque conocer cada punto de contacto va a asegurar experiencias memorables y nos va a poner en el camino de ser una love mark, como veíamos recién, ¿no? Marcas como Adidas, Nike, Rolex, ¿sí? Esas marcas como Harley Davidson, que le perdonamos casi todo. Ok, pero para eso tenemos punto de contacto y para saber qué está sucediendo en cada uno de esos puntos de contacto y poder diseñarlo, tenemos que escuchar al cliente. Pero hagamos un repaso de cómo era esta manera de traccionar comentarios en el antes y el después. Miren, claro, existía hace un tiempo atrás, en el famoso ayer, un modo analógico. Y el cliente siempre llevaba la razón, ¿no? Acá el cliente siempre tenía la razón de lo que sucedía. Claro, había un modelo presencial, cero tecnología, cero tratamiento de la información, pero ¿cómo estamos hoy? La evolución de la tecnología hoy permite justamente captar, analizar, tomar decisiones siempre y cuando la estrategia esté alineada. Y que no suele estarlo, es que gran parte de la organización lo veo muy a menudo. Claro, la multicanalidad sigue estando presente, hay un bajo uso en cuanto a la conciencia del cliente de lo que nos está diciendo, pero ¿qué va a pasar mañana? Bueno, ya no solo se va a tratar de recoger el feedback, sino los datos nos van a ayudar a anticiparnos a situaciones sin necesidad de preguntar. Las grandes marcas están frente a un gran desafío: ser relevante para consumidores correctos en el momento indicado. Y acá es donde aparece la famosa herramienta que les vengo anticipando, que es el programa de voz de cliente. Claro, es un aliciente y una gran herramienta para comenzar a solucionar y captar la voz de tu cliente, de tu huésped. Es un término que describe POC, el feedback, ¿no? De tu huésped sobre las experiencias, sobre esa expectativa que tienen justamente con respecto a tu producto, tu servicio y con la marca. Y se centra en la necesidad del cliente. Repito, sus expectativas, su concepción, en la mejora del producto. Los programas voz del cliente justamente se han vuelto muy populares en estos últimos años. De hecho, son áreas de rápido crecimiento como parte de la estrategia de negociación centrada en la organización. Funcionan muy bien para las marcas. Los clientes demandan un compromiso mucho más directo con las empresas. Además, la voz del cliente aporta, claro, un feedback, sí, práctico y que es fundamental para comprender el complejo proceso de toma de decisión de tus clientes. Los líderes que hoy trabajan en las áreas de CX han logrado accionar la voz del cliente gracias a 4 características. Una de ellas tiene que ver con medir con mucha regularidad el impacto de la experiencia de las acciones en cuanto a la mejora de CX, pero además entender cómo retener al cliente, cómo diseñar formas de atraer nuevo. Por supuesto, descubrir cómo solucionar con mayores eficiencia los problemas actuales que tiene tu cliente. Y por último, identificar con claridad qué procesos y qué políticas están afectando a tu cliente. La voz del cliente se puede distinguir claramente entre una investigación cuantitativa y cualitativa.
Y ahí hablamos de que el primer método tiene mucho que ver con las experiencias, las opiniones subjetivas que vas recolectando en cuanto a las encuestas. En cuanto a la quanti, claro, ya hablamos de estadística, ¿no? De cuestiones más diseñadas, de hipótesis que podemos ir a corroborar. Ambos métodos se definen muchas veces como opuestos, pero claramente tengan en cuenta que los podemos combinar. Nosotros por una cuestión de tiempo, miren si no hay cantidad de herramientas y que en el programa las vamos obviamente llevando adelante, inclusive haciendo un doble clic. Les voy a contar rápidamente alguna experiencia que he tenido con una de ellas, que es el famoso NPS, ¿no? Hoy ya utilizado por muchos, no sé si lo conocen aquí. El NPS es una métrica donde justamente le preguntamos a nuestro huésped de 0 a 10 qué tanto nos recomendaría con un amigo, con un familiar. Y es muy importante, ¿no? Porque los va a ayudar, por ejemplo, si ustedes lo implementan, a evaluar la fidelidad de sus clientes. De hecho, hay una investigación que hace poco leía que descubrió que un aumento en la retención del cliente de apenas un 5% puede incrementar la ganancia entre un 25 y un 45. También porque los va a ayudar a encontrar la mejor manera de hacer las cosas. Porque también los va a potenciar en cuanto a las recomendaciones. El 90% de los consumidores hablan de sus experiencias de servicio. Ténganlo en cuenta. Y también leía por ahí que decía, porque los va a ayudar a conversar con tus detractores. Claro, en NPS hablamos que hay detractores, neutros y promotores, ¿no? Aquellos que hablan mal, ni fu ni fa, y muy bien de nuestra marca. Bueno, miren, les cuento esta situación que me pasó en un viaje en 2019 a Barcelona, donde yo estaba intentando ingresar a un Apple Store, cuestión que este Apple Store todavía no había abierto sus puertas, estaba justamente lloviendo, entonces es como que el encargado de la sucursal me ve que yo estaba como en un techito así, medio pegadito para no mojarme. Me dice, ingresá, lo único que te pido es que me permanezca 5 minutos, que la tienda no está abierta todavía al público, simplemente lo hago de cortesía, y ya los reúno a mi equipo y arrancamos. Perfecto. Lo que yo me quedo haciendo es viendo cómo esta persona, que era la encargada, ni más ni menos del local, reúne a todos los colaboradores. Ahí había técnicos, vendedores, cajeros, gerentes, y le comienza a como a revisar el inventario de los productos, ¿no? Pero llega un momento que esta persona lee dos respuestas de NPS en su iPad, ¿no? Claramente. La primera respuesta es de un cliente promotor, o sea, un cliente que habló muy bien de la marca y de la experiencia que había vivido en sucursal. Y decía que había sido atendido por Julia, una chica, que la opinión que leía era bastante sincera, inspiradora, resaltaba la buena atención que había tenido Julia con respecto a este cliente, por lo cual el grupo la felicita y yo noto que todos se sentían muy motivados, ¿no? Luego llega el momento que esta persona lee la respuesta de un detractor. Un cliente que esperó una hora para hacer el checkout y al enviarle la factura, este colaborador la hizo su esposa. Claro, le estaba avisando que el esposo le había comprado un regalo sorpresa. Bueno, imagínense que ahí es como que se sintió la energía de que algo no muy bueno había pasado. Bueno, nunca se nombró a quién cometió el error, pero todos se sentían con ese impacto, ¿no? Claro, ahora se van a asegurar de confirmar el correo electrónico antes de enviarlo. Este gerente cierra la reunión y a medida que los colaboradores comienzan a ocupar su puesto, está claro que la misión de cada uno es comenzar a trabajar en las necesidades de sus clientes y automáticamente uno me aborda esa tarde para que yo vaya a visualizar uno de los productos que quería comprar. Bueno, algunos se estarán preguntando por qué participaron en la reunión todos los empleados de la tienda. ¿O para qué leer los comentarios del promotor, lo positivo, y luego el detractor, uno que habló mal de la marca? ¿O por qué no menciona a quién cometió el error? ¿O de qué sirve que todos los colaboradores finalmente asuman la responsabilidad? Y la respuesta es clara, porque cuando haces que el éxito sea responsabilidad de todos, sin importar el rol, van a trabajar en conjunto para ofrecer mejores experiencias. Y al reunir a todo el equipo, presentar los problemas, las actualizaciones, el proceso, va a generar que tu negocio comience a ser mucho más transparente. Los colaboradores van a estar orgullosos de su identidad y van a estar entusiasmados de la dirección que está tomando la empresa. Pero lo más importante, van a vivir donde todos estén motivados. ¿Mm? Miren lo que dice el SDAI. No importa cómo crees que lo estás haciendo, importa cómo tu cliente o tu colaborador lo está percibiendo. Y eso es claro. Caemos en el error de tomar decisiones porque tengo una corazonada.
Miren, me pasa mucho que como consultor, alguna pyme me dice, Marcos, vamos a ir por este camino, el dueño sobre todo, tengo una corazonada. Ok, le digo, si vos tenés una corazonada, anda al cardiólogo, porque con el presupuesto que me asignaste, que encima es escaso, no lo vamos a apostar como una ruleta a esa corazonada. Debemos tomar decisiones con datos, con información. Les pregunto a ustedes, ¿toman decisiones con datos? ¿Lo hacen simplemente confiando con su corazonada o con su feeling? Ojo ahí, ¿no? Tengámoslo muy, pero muy en cuenta. Uno de nuestros casos de éxito fue con desde la consultora, fue aplicando voz del cliente en un grupo inmobiliario en Perú que se llama BIB. Claro, ellos finalmente entregaban proyectos pensando en la comunidad y en lo que era el diseño de edificios. Y a pesar de que iban recolectando por la voz del cliente de alguna manera un poco casera, sus canales, su metodología, finalmente no les permitía recolectar información de una muestra significativa, ni realizar sobre todo el análisis, ¿sí?, de los datos y, por supuesto, tomar decisiones, que para eso lo hacemos. El punto de partida fue que comenzamos a definir el grado de madurez que tenía en experiencia del cliente esta inmobiliaria. Ahí realizamos un diagnóstico, desde la capa interna, ¿sí?, de los líderes hasta las expectativas del interior de la organización. Se realizaron entrevistas, workshops con clientes internos, con clientes externos, claramente para poder entender sus necesidades, sus expectativas, su problema. Ok, nuestra piedra angular, una vez realizado todo ese research, fue como objetivo estratégico ser una empresa centrada en el cliente en 2025. Se definió justamente un programa de voz de cliente. Mapeamos el Journey Maps, identificamos diferentes puntos de contactos, diferentes puntos de dolor, comenzamos a aplicar un programa de voz de cliente, reporte, prototipo, modelo ROI, generamos una academia, porque el aprendizaje empieza de adentro hacia afuera, ¿eh? Ténganlo en cuenta para todos sus colaboradores. Por eso, obviamente, gran siempre posibilidad, como por ejemplo este diplomado, de poder capacitar de adentro hacia afuera. Sí, primero sus colaboradores para que el cliente comience a entender los cambios de tu organización, de tu cultura. Finalmente, mediante la captura del feedback en tiempo real optimizado por inteligencia artificial, comenzamos a tener dashboard que nos permitían comenzar a detectar patrones, ¿sí? Bueno, esos indicadores lo trabajamos con algunas herramientas como el CES, el CES, el SAT y el NPS, ¿sí? Una de las herramientas que casualmente le mostraban. Conclusión final. ¿Cómo llevó adelante esto después de una gestión de 12 meses? Tasa de respuesta de hasta un 65%, NPS por encima del 70 puntos y detección de clientes con alta probabilidad de visitar proyectos por encima del 90%. Quiero marcar la diferencia y la importancia que ustedes en sus empresas, en sus hoteles, comiencen a escuchar la voz del cliente. Lo que construye la marca no es el mensaje, sino la experiencia en que vivimos con ella, dice el slide. Por lo tanto, les recomiendo que en primer lugar diseñen el ciclo de vida de su negocio. Posteriormente, hagan una correcta gestión, lo que implica justamente la determinación, el cumplimiento de estándares o niveles aceptables de servicio en cada punto de contacto, en cada momento de verdad. Pero, claro, si la experiencia no se mide, no existe justamente, no todo lo que importa puede medirse, no todo lo que se mide importa. Y esto es clave. Caemos en el error de tomar a veces estas decisiones porque queremos medir todo y no nos da el tiempo justamente para luego analizar toda esa información. Miren, algunos dicen la ruleta, no sé si tenemos aquí en este público de casi 50 personas, futboleros, ¿no? O futboleras. Los penales, muchas veces aquí en Argentina dicen son para cualquiera, qué suerte tuvo, adivinó el penal, ¿sí? Típicas frases. Y así como en las empresas, la magia no es cuestión de suerte. En el fútbol profesional, en la vida, todos requerimos preparación, estudios, práctica, ensayo, análisis. Yo no sé si ustedes vieron en la Euro 2024, Inglaterra elimina a Suiza gracias a los penales atajados por este arquero, quien en su botella tenía los datos de los que iban a patear de Suiza y que les había proporcionado, según la estadística, y exhaustivo análisis del equipo técnico la probabilidad de dónde podía patear ese jugador. Intuición, preparación, datos, una mezcla explosiva
para el resultado justamente de una vida. El análisis de los datos, chicos, aumenta la probabilidad de éxito. Y esto lo pueden aplicar para cada cosa en su vida, ¿sí? Comenzamos a cerrarla, obviamente, para tratar de cumplir este tiempo y este espacio. Miren, bonus tracks, recomendaciones para realizar acción de voz de cliente. Sí, que se la lleven ahora, aquí, en este webinar, obviamente que les trajo asuntos digitales y que la pueden implementar a partir del lunes. Miren, un ejercicio se llama la silla del cliente. Cuando se junten una vez al mes, trimestralmente, desde gerencia hasta el último colaborador, dejen una silla libre en cada reunión y se va a llamar la silla del cliente. Le ponen ahí con un papel la silla del cliente. Ese espacio será justamente para recordar y para poner al centro al cliente cada vez que ustedes estén reunidos y tomen una decisión. Si le gustó, aplican la silla 2.0. Esto ya evolucionó, David, ¿eh? La silla 2.0 dice que dejan una silla donde una persona diferente de cada colaborador que estén integrando este equipo se sienta en cada reunión y se hace pasar por cliente. ¿Ok? Mensualmente, trimestralmente, cuando se reúnan, ¿sí? Prueben esta técnica. ¿Ok? Recomendación, voz del cliente. Pero de acá va a ser desde tu punto de vista. Claro, vos, colaborador, te importa muchísimo lo que decís y lo que ves. ¿Y saben qué? Cero presupuesto. Miren, no les hice gastar ni un dólar. Bueno, en este mundo marcado como estamos viendo por la volatilidad, por el cambio constante, es muy natural sentir la necesidad de cuestionarnos, incluso sobre cosas tan simples. ¿Voy por el camino correcto? ¿Estoy haciendo lo suficiente? Y preguntas como esta no buscan justamente paralizarnos, sino mantenernos despiertos, atentos, dispuestos a mejorar. Chicos y chicas, un día a la vez, la meta, ¿sí?, de ser mejor y diferente. La clave del marketing turístico es enfocarse en satisfacer al cliente y en brindarles experiencias inigualables. Y con la ayuda de diversos canales van a poder llegar a una mayor audiencia y tener la oportunidad de promocionar información sobre tu servicio de una manera mucho más atractiva, mucho más innovadora. Y miren lo que dice el slide para frase final y cerrar este webinar. El marketing turístico crea sueños y hace que se hagan realidades. Muchísimas gracias a estas 44 personas que están por aquí. Vi que fueron escribiendo algunas cositas, no podía llegar a leerlas, pero las podemos ir respondiendo seguramente junto con David. Muchas gracias ahí a los emojis también.